Los estudios vendieron la mayoría de estas motos por menos de 200 pesos cuando terminaron las filmaciones. Algunas terminaron en desguaces. Otras quedaron olvidadas en galpones durante décadas mientras sus dueños no tenían la menor idea de lo que estaban guardando. Hoy esas mismas motos valen cientos de miles de dólares y las historias de cómo fueron encontradas son incluso más increíbles que los programas de donde salieron. Porque una moto de televisión no es solo una moto. Es el recuerdo exacto de lo que se sentía ser niño un martes por la noche, viendo a tu personaje favorito atravesar una persecución imposible sobre dos ruedas antes de que te mandaran a dormir. Estas son las 10 motos más famosas de la historia de la televisión, cómo desaparecieron y cómo volvieron. Número 10, Honda CB750 de Chips, 1977-1983. Ponch y John recorrieron las autopistas de California durante 6 temporadas sobre Kawasaki KZ1000 modificadas para servicio policial, pero la historia que nadie cuenta es la de las Honda CB750 que usaron en las 2 primeras temporadas antes de que la producción cambiara de proveedor. NBC usó un lote inicial de Honda CB750 durante el piloto y la primera temporada de Chips en 1977. Eran motos de departamento de policía real, compradas con descuento a departamentos que estaban actualizando sus flotas, y la producción las modificó con carenados de utilería, luces adicionales y el equipamiento visual que hacía que parecieran patrulleras californianas de la época. Cuando la NBC cambió a las Kawasaki KZ1000 a partir de la segunda temporada, las Honda simplemente desaparecieron del inventario de producción. No hubo subasta documentada. No hubo registro de venta. Varias de esas CB750 terminaron simplemente devueltas a los departamentos de policía de donde habían venido, sin ninguna anotación de su uso en televisión. Una de esas motos reapareció en 2009 cuando un coleccionista de California compró un lote de equipo policial antiguo en una liquidación del condado de Los Ángeles. Entre las motos del lote había una CB750 con modificaciones en el carenado que no correspondían a ninguna especificación estándar de policía. La comparación con fotografías del piloto de Chips mostró que los soportes del faro adicional coincidían exactamente con los de la moto que aparecía en el episodio de 1977. La autenticación definitiva llegó cuando un técnico retirado de la producción de Chips reconoció en fotos del hallazgo una modificación específica en el soporte del espejo derecho que él mismo había soldado durante la preparación del piloto porque el espejo original no quedaba en cuadro correctamente desde el ángulo de cámara que el director prefería. El coleccionista pagó $3,200 por toda la partida de motos policiales. La CB750 de Chips sola fue tasada posteriormente en $45,000. Hoy aparece en exhibiciones de memorabilia policial en California, donde oficiales retirados que patrullaron esas mismas autopistas en los años 70 se paran junto a ella en silencio durante un buen rato antes de seguir caminando. Número 9, Harley-Davidson Sportster XLH de Duncan Brunson, 1969-1970. Duncan Brunson duró solo una temporada en NBC entre 1969 y 1970, pero la Harley-Davidson Sportster XLH 900 centímetros cúbicos de 1969 que Michael Parks conducía en la serie se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la contracultura americana de esa época. Un hombre solo en una moto, sin destino fijo, en la carretera americana. La imagen era tan perfecta que la serie generó más cartas de espectadores que cualquier otro programa de la temporada a pesar de ser cancelada. NBC usó varias Triumph Bonneville durante la producción pero la moto principal, la que Parks conducía en el episodio piloto y en la secuencia de apertura que se repetía cada semana, era una Sportster XLH específica con el característico depósito pintado y el ojo de la providencia en los laterales que se volvió inseparable de la imagen del personaje. Cuando la serie fue cancelada, la moto desapareció en el mercado de motos usadas de Los Ángeles sin ningún registro de la transacción. NBC no tenía en esa época los protocolos de preservación de props que desarrollaría décadas después, y la Triumph simplemente fue vendida como cualquier moto de segunda mano. Permaneció perdida durante 28 años hasta que un historiador de televisión de los años 60 encontró en 1998 una Triumph T120 1969 en Azul AEG una venta de herencia en Pasadena. El número de bastidor coincidía con los registros de la temporada de producción y una comparación detallada de fotogramas del piloto mostró una soldadura específica en el soporte del manubrio derecho que no correspondía a ninguna especificación de fábrica de Triumph de ese año.
La restauración fue deliberadamente mínima porque el estado de la moto era notablemente bueno para su antigüedad. El propietario anterior la había guardado desde principios de los 70 sin saber su origen. Se gastaron 18,000 pesos en trabajo de mecánica y detalles de autenticidad. La moto apareció en una exposición sobre la contracultura americana de los 60 en el Smithsonian en 2004 y el curador escribió en el catálogo que era probablemente el objeto físico más representativo del espíritu de 1969 que existe en una sola pieza. Número 8. Harley-Davidson FXB Sturgis de Riptide, 1984-1986. Riptide era una serie de NBC sobre dos detectives privados en Balboa Island, California, y aunque el show tenía un helicóptero rosado y un robot como personajes secundarios, lo que más recordaban los fans era la Harley-Davidson FXB Sturgis negra que el personaje de Perry King conducía en la segunda temporada. La producción usó dos FXB Sturgis 1980 modificadas con herrería custom para la serie. Eran motos genuinamente nuevas en ese momento, apenas 4 años de antigüedad cuando comenzó la filmación, y el equipo de props las personalizó con alforjas modificadas y un manubrio custom que le daban una presencia en pantalla más agresiva que la versión de fábrica. Cuando Riptide fue cancelada en 1986, ambas Harley desaparecieron en el mismo proceso de liquidación de props que la NBC usaba para todos sus programas de la época, una subasta interna a la que tenían acceso empleados del estudio y un pequeño grupo de vendedores de memorabilia que sabían cuándo programar su visita. La moto principal fue rastreada 19 años después por un coleccionista de Harley clásicas de San Diego que llevaba años siguiendo el rastro de la FXB Sturgis específica que aparecía en los episodios de la segunda temporada. La encontró en 2005 en un taller de motos de Reseda, en el Valle de San Fernando, donde había estado funcionando como moto de trabajo del dueño del taller durante casi 2 décadas. El taller le había cambiado el manubrio original por uno estándar y había repintado el depósito, pero la herrería custom de las alforjas seguía siendo la original y coincidía exactamente con las modificaciones visibles en los episodios filmados. El mecánico del taller, cuando le explicaron lo que tenía, dijo que la había comprado en 1987 a un hombre que solo dijo que venía de un estudio sin dar más detalles. El coleccionista pagó 8,500 pesos y gastó 22,000 pesos adicionales restaurándola a su apariencia exacta de pantalla, incluyendo la búsqueda del manubrio específico que la producción había usado, que resultó ser una pieza custom que un herrero de Burbank había fabricado originalmente para la serie y que por coincidencia aún tenía los moldes originales en su taller. Número 7. Kawasaki KZ900 de Starsky and Hutch 1976. La mayoría de la gente recuerda el Gran Torino rojo de Starsky and Hutch. Menos gente recuerda que en la primera temporada, varios episodios presentaban persecuciones en moto que usaban una Kawasaki KZ900 conducida por el personaje de Hutch en escenas específicas donde el Torino no era práctica narrativamente. La producción usó dos KZ900 1975 modificadas con el equipamiento visual que hacía que las motos parecieran de Departamento Policial de California. No eran motos principales en la narrativa del show, lo cual resultó ser exactamente el problema. Cuando la serie terminó en 1979, nadie prestó atención especial a preservarlas porque todos estaban ocupados rastreando los Torino. Las Kawasaki simplemente desaparecieron en el proceso de liquidación general sin que ningún coleccionista las identificara como objetos de interés. Permanecieron fuera del radar durante más de 3 décadas. Una de ellas apareció de la forma más inesperada posible en 2012, cuando un productor de un programa de restauración de motos en cable recibió como proyecto una KZ900 con historia de policía de Los Ángeles según el propietario que la llevó al taller. Al investigar el número de bastidor para verificar la historia policial, el productor descubrió que el número coincidía con los registros de compra de props de ABC del periodo 1975 a 1976. La autenticación requirió cruzar los registros con fotografías de producción de la primera temporada de Starsky and Hutch, donde una escena específica del episodio 4 mostraba una marca de impacto en el guardabarros trasero derecho que seguía siendo visible en la moto del taller bajo capas de pintura. El propietario que la llevó al taller no tenía idea del origen de la moto. La había comprado en una liquidación de garaje en Glendale en 1994 porque le gustaba la KZ900 y el precio era razonable. Cuando le explicaron lo que tenía, primero no lo creyó y luego pasó una semana entera sin poder dormir bien. Número 6. Honda Goldwing de Magnum PI, 1982-1983.
Tom Selleck conducía un Ferrari 308 en Magnum PI, pero hay una moto que aparece en la serie que los fans más atentos recuerdan con igual cariño, la Honda Goldwing GL1100 que el personaje de TC conducía en varios episodios de la tercera y cuarta temporada cuando el argumento lo llevaba a situaciones donde el Ferrari no era la elección lógica. CBS usó una Goldwing 1982 modificada con herrería adicional para darle un perfil más agresivo en pantalla. No era una moto de acción principal, pero su aparición recurrente en episodios específicos la convirtió en parte del universo visual del show para los fans que seguían la serie de cerca. Cuando Magnum PI terminó en 1988, la Goldwing pasó por el mismo proceso de liquidación de Praps que los Ferrari, pero sin el escrutinio ni el seguimiento que los autos italianos recibieron. Simplemente desapareció en el mercado de motos usadas de Honolulu, donde gran parte de la serie se filmaba. Permaneció perdida durante 24 años hasta que un fan de Magnum PI radicado en Hawái que llevaba años documentando los vehículos del show encontró en 2012 una Goldwing GL1100 1982 en una venta de herencia. En Kailua con modificaciones en la herrería que no correspondían a ninguna especificación estándar de Honda ni a ningún kit aftermarket conocido del periodo. La comparación con capturas de pantalla de los episodios de la tercera temporada mostró que los soportes de las alforjas traseras eran piezas fabricadas específicamente para la producción y que una modificación en el soporte del espejo izquierdo era idéntica a la visible en una escena específica del episodio 12 de esa temporada. El propietario de la venta de herencia era hijo del mecánico que había trabajado para la producción de Magnum PI en Hawái. El mecánico se había quedado con la moto al finalizar la serie simplemente porque nadie se la había reclamado. Su hijo había estado pagando el seguro durante décadas sin saber que la moto tenía algún valor más allá del sentimental. El coleccionista pagó $4,800 por la moto y rechazó posteriormente una oferta de $38,000 de un coleccionista de memorabilia de Magnum PI de Florida que la quería para una exhibición permanente. Dice que la sigue usando como transporte diario en Honolulu porque le parece lo más apropiado. Número 5. Harley-Davidson Electra-Glad de Electra-Glad in Blue 1973. Electra-Glad in Blue no era una serie de televisión. Era una película de 1973 protagonizada por Robert Blake como policía de carretera de Arizona. Pero fue emitida con tanta frecuencia en televisión durante los años 70 y 80, especialmente en la programación nocturna de fin de semana, que para una generación entera de espectadores era indistinguible de una serie, y la Harley-Davidson Avalanche Electra-Glad 1973 que Blake conducía en la película se convirtió en una de las motos más reconocibles de la televisión americana aunque técnicamente nunca fue una moto de TV. United Artists usó varias Electra-Glad para la producción, incluyendo una moto principal para las tomas de primer plano de Blake y varias unidades de acción para las secuencias de velocidad en la autopista interestatal de Arizona. La moto principal desapareció después del estreno de la película. No hay registro de subasta ni de venta documentada. Simplemente salió del inventario de United Artists en algún momento de 1973 o 1974 y no volvió a aparecer en ningún registro conocido durante más de 3 décadas. En 2006, un restaurador de Harley clásicas de Tucson que estaba especializándose en modelos FLH de los años 70 adquirió en una subasta de vehículos del condado de Pima un lote de 5 Harley en diversos estados de conservación. Una de ellas era una FLH 1973 con modificaciones en los soportes de cámara del manubrio que no correspondían a ningún uso policial estándar ni a ninguna modificación conocida del mercado civil de la época. El restaurador tardó 2 años en conectar las modificaciones con las especificaciones de la película, en parte porque Electra-Glad in Blue no era un título que apareciera frecuentemente en las investigaciones de memorabilia de la época. Cuando finalmente comparó las modificaciones con las tomas de la película, la coincidencia era inequívoca. La autenticación oficial llegó a través de los archivos de la Biblioteca del Congreso, que conserva documentación de producción de películas de estudio del periodo y que tenía registros de los números de bastidor de las motos usadas en la filmación. El número coincidía. La moto valía $1,200 cuando la compró en el lote. Hoy está tasada en $85,000. Número 4. Harley-Davidson Sprint 250 de Duncan Brunson, segunda unidad 1969.
Mientras la Bonneville principal de Duncan Brunson terminó siendo encontrada y autenticada con relativa rapidez, la segunda moto usada por la producción, una Harley-Davidson Sprint 250 de 1969 que se usaba para las tomas de acción y los planos donde la moto necesitaba rodar sobre terreno irregular, tuvo una historia de desaparición mucho más complicada y una historia de hallazgo todavía más extraña. La Sprint desapareció en el mismo proceso de liquidación que la Bonneville, pero a diferencia de esta, no dejó ningún rastro documental. Ningún número de bastidor registrado, ninguna fotografía de producción que la mostrara suficientemente cerca como para identificar marcas específicas, ningún testimonio de miembros del equipo que recordaran qué había pasado con ella específicamente. Permaneció como una moto fantasma durante 35 años, conocida principalmente por menciones en entrevistas con miembros del equipo técnico de la serie que recordaban que existía pero no podían dar información sobre su paradero. La historia de su hallazgo comienza en 2004 cuando un dealer de motos clásicas de Albuquerque, Nuevo México, recibió para consignación una Triumph TR 6969 con historia inusual según el vendedor, un hombre mayor que dijo haberla comprado en Los Ángeles en 1970 a alguien que trabajaba en el cine. El dealer no prestó atención especial a esa historia hasta que un coleccionista de memorabilia de los años 60 que estaba buscando específicamente la segunda moto de Bronze envió el anuncio online y condujo desde Phoenix, para verla en persona. Lo que confirmó la autenticación no fue ninguna modificación estructural sino algo mucho más específico, una muesca particular en el borde del depósito de combustible que aparecía en exactamente 3 fotogramas de un episodio de la serie cuando la cámara se acercaba demasiado durante una toma de ruta y captaba el depósito en un ángulo que el director de fotografía había intentado evitar. La muesca coincidía perfectamente. El dealer, que había puesto la moto en consignación por $3,500, rechazó la oferta inicial del coleccionista porque en ese momento no estaba seguro de tener razón. Después de 3 meses de investigación adicional que confirmó la autenticación, la moto se vendió por $67,000. Número 3. BMW R90S de Automan, 1983-1984. Automan era una serie de ABC sobre un holograma computarizado que se materializaba en el mundo real para ayudar a un detective. Era exactamente tan absurda como suena y duró exactamente una temporada. Pero la BMW R90S que el personaje digital conducía en varios episodios, modificada con efectos visuales de luz para que pareciera del futuro, se convirtió en una de las imágenes de moto más memorables de la televisión de los 80 para todos los que la vieron. La producción usó una BMW R90S 1974 real a la que el departamento de arte añadió elementos lumínicos y herrería de fibra de vidrio para crear la apariencia del vehículo holográfico. El resultado era visualmente notable, una silueta de BMW clásica cubierta de elementos que brillaban bajo las luces del estudio de una forma que en la televisión de 1983 parecía genuinamente futurista. Cuando Automan fue cancelada después de una sola temporada, la BMW fue sometida a un proceso de desmontaje de props en el que el departamento de arte recuperó los elementos lumínicos y de fibra de vidrio reutilizables y devolvió la moto a algo parecido a su estado original antes de que fuera vendida en la liquidación de props. El problema es que algo parecido a su estado original significaba que los elementos más llamativos habían sido removidos, convirtiendo la moto en una R90S de aspecto relativamente estándar, lo que hizo que ningún comprador de la liquidación la identificara como la moto de Automan. Permaneció en el mercado de BMW clásicas sin ninguna historia especial adjunta durante 22 años hasta que un fan de Automan que era simultáneamente coleccionista de BMW R90S notó en 2006 que una unidad en venta en Texas tenía en el chasis 4 orificios de montaje en una configuración que no correspondía a ningún accesorio de fábrica ni aftermarket conocido para ese modelo. Número 2. Harley-Davidson de Chips, moto de Punch, temporada final, 1982-1983. Esta es la historia de memorabilia de televisión más inesperada de esta lista porque involucra no la moto más famosa de una serie sino la más específica, la Kawasaki KZ1000 personalizada que Eric Estrada conducía en los episodios finales de la 6ª temporada de Chips, la última antes de que la serie terminara, que tenía una modificación de manubrio específica que la distinguía visualmente de las motos usadas en temporadas anteriores. La producción había modificado el manubrio de la moto de Punch en la temporada final para acomodar un sistema de cámara on board que la NBC quería probar para dar más dinamismo visual a las secuencias de persecución.
El sistema nunca funcionó bien y fue removido antes de que los episodios se filmaran, pero las modificaciones al manubrio quedaron porque cambiarlas hubiera requerido tiempo de taller que el calendario de producción no tenía. El resultado fue una moto con un manubrio ligeramente diferente al de todas las otras unidades de Chips, detalle que ningún espectador notó nunca pero que resultó ser exactamente la clave para identificarla cuando desapareció. Después del final de la serie en 1983, la moto fue vendida en la liquidación de Praps de NBC junto a varias otras Kawasaki de la serie. Un coleccionista de San José la compró sin saber que era específicamente la moto de la última temporada y la usó como moto de trabajo durante años antes de guardarla en su cochera cuando la reemplazó por un modelo más nuevo. La moto estuvo en esa cochera de San José durante 18 años hasta que el coleccionista falleció y sus hijos la incluyeron en la venta de herencia de sus propiedades en 2001. Un fan de Chips que asistió a la venta por casualidad, buscando específicamente muebles para su departamento, vio la Kawasaki y notó el manubrio. Había visto suficientes veces la sexta temporada de Chips como para reconocer que algo en ese manubrio no coincidía con las motos estándar de la serie. Pagó $1,800 por la moto, pasó 3 meses comparando fotogramas de los episodios finales con la moto en su cochera, y finalmente contactó a un técnico retirado de la producción de NBC que confirmó la historia del sistema de cámara experimental. Eric Estrada fue contactado posteriormente. Dijo recordar perfectamente las modificaciones en el manubrio porque había mencionado en el set que le parecían incómodas. Esa confirmación personal del actor fue suficiente para que la moto fuera tasada en $52,000. El fan que la había comprado por $1,800 buscando muebles todavía no puede terminar de procesar su suerte. Número 1. Harley-Davidson Sportster XLH de Duncan Brunson, moto del piloto 1969. El número 1 de esta lista no es la moto más cara que apareció en televisión ni la más famosa en términos de reconocimiento popular. Es la más importante en términos de lo que representó culturalmente y la que tuvo la historia de desaparición y hallazgo más extraordinaria de todas. En el episodio piloto de Duncan Brunson, antes de que la serie adoptara la Harley-Davidson Sportster como moto permanente del personaje, Michael Parks conducía brevemente una Indian Scout que aparecía en la escena de apertura del piloto, el momento en que el personaje de Brunson decide abandonar su vida y subirse a una moto para recorrer América. Era una Harley-Davidson Sportster XLH 1969 en condición original que la producción había conseguido a través de un coleccionista de Los Ángeles. Apareció en pantalla durante aproximadamente 4 minutos del piloto antes de ser reemplazada narrativamente por la Triumph, pero esos 4 minutos eran el corazón emocional de todo el show. La imagen de un hombre eligiendo la libertad sobre 2 ruedas. Cuando el piloto terminó de filmarse, la Sportster fue devuelta al coleccionista que la había prestado a la producción. Hasta ahí, una historia relativamente simple. El problema es que ese coleccionista falleció en 1971 y la Sportster fue incluida en la venta de su colección sin ninguna anotación de su aparición en televisión. Permaneció en manos de una sucesión de propietarios durante 38 años, cada uno de los cuales la conocía únicamente como una Harley-Davidson Sportster XLH 1969 en buen estado, sin ningún contexto adicional, hasta que en 2007 un historiador de la televisión americana de los años 60 que estaba escribiendo un libro sobre Duncan Brunson empezó a rastrear específicamente la moto del piloto. El proceso de investigación tomó 4 años. Implicó revisar los registros de colección del propietario original, rastrear la venta de herencia de 1971, seguir la cadena de propietarios a través de registros de transferencia de título en California, Nevada y finalmente Colorado, donde la moto había llegado en 1989 en manos de un coleccionista de Denver que no sabía absolutamente nada de su historia televisiva. La autenticación fue el desafío más complejo de todos los casos de esta lista porque la Indian no había sido modificada en ninguna forma para la producción, se había usado exactamente como estaba, lo que significaba que no había ninguna modificación de PRAP que identificar. Lo que finalmente confirmó la identidad fue una mancha específica en el depósito de combustible, visible en el fotograma del piloto cuando la cámara hace un primer plano de las manos de Michael Parks sobre el manubrio, que coincidía exactamente con la ubicación y forma de una mancha en el depósito de la moto de Denver. El historiador llevó al coleccionista de Denver un DVD del episodio piloto de Duncan Brunson. El coleccionista lo vio en silencio, pausó en el momento del primer plano del depósito, miró su moto y luego miró al historiador y dijo: no puede ser. Era
La Indian Scout que en 4 minutos de televisión en 1969 le dijo a una generación de americanos que todavía era posible elegir la carretera sobre todo lo demás había pasado 38 años, en garajes de personas que no sabían que tenían en sus manos el objeto exacto que había encendido ese sueño. El coleccionista de Danro rechazó todas las ofertas de compra. La moto sigue en su cochera en Colorado. Dice que no es algo que se vende. Estas motos no terminaron en museos ni en colecciones de millonarios porque alguien las planificó para llegar ahí. Terminaron ahí porque alguien prestó atención cuando todos los demás estaban mirando para otro lado. Un fan que vio demasiadas veces un episodio. Un restaurador que notó una soldadura que no debería estar ahí. Un comprador de herencias que reconoció un manubrio. La diferencia entre una moto que vale $1,800 y una que vale $52,000 fue que alguien supo lo que estaba mirando. Y eso dice algo que va más allá de las motos, el conocimiento que nadie más tiene es siempre el activo más valioso que existe. Si este video te dio algo, ya sabes lo que hay que hacer. Y si tenés información sobre alguna moto de serie de televisión que todavía no fue encontrada, los comentarios son exactamente el lugar correcto para escribirlo.